Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a encender debates apasionados entre todos ustedes. Como habrán visto en el título, vamos a poner frente a frente a algunas de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, y a ver quiénes se alzan con la victoria en este duelo de carisma y popularidad. Estamos hablando de Amor vs Amor Mert, Afra vs Hande y un duelo muy especial con Kerem. ¿Listos para desempacar todo esto? Antes de empezar a desgranar cada enfrentamiento, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido fresco y emocionante para ustedes. Vamos a empezar fuerte con el primer enfrentamiento, Amor vs Amor Mert. Sí, lo sé, el nombre ya es un juego de palabras que nos encanta. En este rincón tenemos a dos figuras que han causado revuelo por distintas razones y por distintas parejas, pero que comparten ese aura de galán y protagonista de telenovela que tanto nos gusta. Por un lado, tenemos aquí el amor es más bien una metáfora de las relaciones que generan titulares y que nos mantienen pegados a la pantalla. ¿Estamos hablando de la química en pantalla? ¿O de los romances que trascienden las cámaras? La verdad es que tanto dentro como fuera de los sets, las historias de amor en las que se ven envueltos estos actores, o que ellos mismos protagonizan, generan un interés brutal. Piénsenlo, las parejas que forman o que interpretan se convierten en un tema de conversación constante. ¿Quién logra cautivar más a la audiencia con su presencia? ¿Quién nos hace creer más en el amor que proyectan? Es una competencia reñida, porque ambos tienen esa chispa que el público adora. Uno de ellos ha sabido mantener una conexión especial con su audiencia a lo largo de proyectos que se han convertido en auténticos fenómenos, mientras que el otro, con su carisma arrollador y actuaciones que dejan huella, ha logrado ganarse un lugar especial en nuestros corazones. A veces la victoria en este tipo de enfrentamientos no se trata solo de quien tiene más seguidores en redes sociales, sino de quien logra evocar una emoción más profunda, de quien nos hace sentir más parte de sus historias. Analicemos sus actuaciones, sus personajes y esa energía que irradian. ¿Hay algún papel en particular que los haya catapultado a la cima? ¿Alguna pareja en la ficción que sea legendaria? Este es solo el comienzo de nuestro análisis. Pasamos ahora a nuestro segundo enfrentamiento, que trae consigo una dosis extra de glamour y talento, Afra vs Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria. Ambas son actrices jóvenes, increíblemente talentosas y con una proyección internacional impresionante. Afra Saraoglu, conocida por su papel en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, ha demostrado una versatilidad que la hace brillar en cada proyecto que emprende. Su capacidad para transmitir emociones complejas y su belleza natural la han convertido en un referente para muchas. Por otro lado, Hande Erçel, que también ha conquistado corazones con su talento y su estilo único, es una figura icónica en el mundo de la moda y la actuación. Su presencia en pantalla es magnética y sus personajes suelen dejar una marca imborrable. ¿Quién de estas dos divas logra cautivar más a la audiencia? Es una pregunta difícil, porque ambas poseen cualidades excepcionales. Podríamos hablar de sus roles más icónicos, de las parejas que han formado en pantalla y que han desatado pasiones entre los fans, o incluso de su impacto en las tendencias de moda y belleza. Quizás una de ellas ha logrado consolidar su carrera con una mayor diversidad de géneros, mientras que la otra se ha destacado por su habilidad para conectar con un público más específico, pero igualmente fiel. La competencia aquí es feroz, y la elección dependerá mucho de lo que cada uno de ustedes valore más en una actriz: su rango interpretativo, su carisma, su capacidad para generar chips o su influencia cultural. Piénsenlo bien, ¿cuál de las dos les hace vibrar más cuando aparece en la pantalla? Y ahora, prepárense para el plato fuerte, el duelo que estoy seguro que va a generar más debate que ninguno, Kerem. Si se han preguntado quién es este Kerem y por qué está en un duelo consigo mismo, o quizás con sus propias interpretaciones. Aquí la cosa se pone interesante porque vamos a analizar la figura de Kerem Bürsin, un actor que ha logrado un impacto tremendo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Kerem ha protagonizado historias de amor que han roto récords, y su carisma es innegable. Pero, ¿quién ganó el duelo de Kerem? La respuesta es: depende de lo que estemos midiendo. Podríamos hablar de su
Ese parejas en pantalla, y ahí es donde se pone jugoso. ¿Quién fue la CEO protagonista que hizo una mancuerna inolvidable con él? ¿Fue la química explosiva con una, o la dulzura tierna con otra? Cada una de sus relaciones en la ficción ha tenido un impacto distinto en la audiencia, generando diferentes tipos de fans y distintas conversaciones. Piensen en las series que lo han lanzado a la fama. En cada una, Kerem ha interpretado a personajes con personalidades distintas, pero siempre con ese toque que lo caracteriza. ¿Cuál de estos personajes, o de estas parejas, resonó más fuerte con ustedes? ¿Fue aquel que nos hizo suspirar de amor? ¿O aquel que nos hizo sufrir por ellos? Es fascinante ver cómo un actor puede generar tantas reacciones distintas con sus diferentes roles y sus diferentes compañeros de escena. En este caso, Kerem no solo compite consigo mismo en términos de sus actuaciones, sino también con las expectativas y los anhelos de su público, que siempre busca esa chispa especial en sus historias de amor. Ahora analicemos en conjunto quiénes son nuestros ganadores hipotéticos en cada categoría. En Amor vs Amor Mert, la victoria se la lleva aquel que logra una conexión más duradera y significativa con la audiencia, aquel que va más allá de un simple rol para convertirse en un icono, en alguien que inspira conversaciones y emociones profundas. Es una cuestión de resonancia a largo plazo. En el duelo de Afra vs Ande es una batalla de talento puro y de impacto mediático. Si nos guiamos por la diversidad de roles y la proyección internacional reciente, ambas están en un nivel altísimo. La ganadora podría ser aquella que logre reinventarse con mayor audacia o que mantenga una conexión más fuerte con su público a través de proyectos que marquen una diferencia. Pero seamos honestos, ambas son reinas en sus propios derechos y nuestra admiración es compartida. Y en el caso de Kerem, el duelo interno es precisamente el que genera su fama. El ganador podría ser la pareja en pantalla que más chips generó, la que más memes inspiró, o la que protagonizó la historia de amor más memorable. Pero al final del día, Kerem Bürsin como figura, como protagonista de tantas historias, es el verdadero vencedor, capaz de cautivar con cada nuevo proyecto. Para concluir, hemos desgranado 3 enfrentamientos que han generado mucha pasión en el mundo del entretenimiento turco. Hemos hablado de la fuerza del carisma y la conexión con el público en Amor vs Amor Mert, hemos admirado el talento y la proyección de Afra y Ande, y hemos analizado la multifacética figura de Kerem y sus impactantes duplas en pantalla. Cada uno de estos duelos tiene sus matices y sus ganadores dependiendo de los criterios que utilicemos. Lo que está claro es que estos artistas nos regalan momentos inolvidables y nos mantienen al borde de nuestros asientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta discusión. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Quiénes son sus favoritos en cada uno de estos enfrentamientos? ¿Quién creen que se lleva la corona en Amor vs Amor Mert? ¿Prefieren a Afra o a Ande? Y en el caso de Kerem, ¿cuál es la pareja que más les ha gustado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!